Buenos días, amados hermanos. Es un gozo poder compartir en este día la palabra del Señor, pero también es una responsabilidad. Y bueno, he orado que el Espíritu Santo sea el que vaya aclarando, vaya guiando cada palabra y vaya poniendo convencimiento de lo que Él quiere enseñar en este día. Para dar continuidad a las enseñanzas que nuestro amado Pastor Vladimir nos ha estado dando en estos domingos acerca del carácter de los hijos del reino, y hemos estado para este propósito viendo algunas bienaventuranzas que nos enseñan cómo es el carácter de los hijos del reino. Ya hemos visto en domingos anteriores las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hemos visto bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y el día de hoy vamos a estudiar la bienaventuranza que está en el versículo 6 del capítulo 5 de Mateo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos serán saciados. Repetimos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a tratar estas bienaventuranzas primeramente viendo cuál es esta justicia a la que se refería nuestro Señor Jesucristo cuando dijo bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿A qué justicia se refería? Definitivamente, cuando uno lee la palabra, no es la justicia de los hombres, no es la justicia humana, no es la justicia de los jueces de la tierra, no es la justicia de la que a veces nosotros esperamos que pague aquel que nos hizo algún agravio, aquel que nos hizo alguna injusticia, aquel que nos hizo alguna ofensa. No es esa justicia que nosotros decimos a veces, pero llegará el momento en que meten hasta Dios, obrará justicia el Señor. Y cuando le pasa algo malo, se hizo justicia, algunas veces. Pero bueno, sabemos que eso dicen aquellos que no han conocido la gracia, la misericordia de Dios, los que no conocen realmente la justicia de Dios. Porque sabemos que los que hemos conocido la justicia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, su misericordia, encomendamos nuestra causa al Señor. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Perdonar. Pero ese es otro tema, en realidad no es el tema de ahora. Pero bueno, no es a esa justicia que se refería nuestro Señor Jesucristo cuando hablaba bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, ¿a qué justicia se refería? Quiero hacer un pequeñito resumen de la justicia de Dios. Quiero recordar que todos nosotros, todos pecamos. Todos nosotros estábamos perdidos por nuestros pecados, todos. Nadie puede decir, no, yo no, la verdad que yo soy bueno, yo no hago mal a nadie. A mí me han ofendido, pero yo no le hago mal a nadie. Dice la palabra que no hay ni uno que sea justo. No hay ni uno. Por lo tanto, dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede presentarse al Señor, ni siquiera por obras buenas que haga, para justificarse o creer que con alguna obra buena, entre comillas, puede alcanzar la justicia, la misericordia de Dios. Nadie. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte,
Pero aquí comienza la gracia del Señor. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos en el libro de 2 de Corintios 5:21, la palabra nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no, en otra versión dice: Dios tomó a Cristo, que nunca pecó, y puso sobre él nuestros pecados, para que fuésemos hechos justos por medio de Cristo. Esa es la justicia de Dios. Esa justicia de amor, esa justicia completamente diferente a la justicia del hombre, esa justicia que no nos condena, esa justicia que nos da perdón, vida eterna, vida nueva. Es una justicia maravillosa, increíblemente maravillosa. En Romanos 3, 21 al 26 dice también: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Ya desde la antigüedad se anunciaba esa justicia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a aquel que es de la fe en Jesús. Está clarito. Ya desde el Antiguo Testamento, desde antes de Cristo, a través de los profetas, se venía anunciando de Cristo, de la justicia. Y me encanta lo que dice también en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque en el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio, las nuevas de salvación, es Cristo. Porque en Cristo, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela. En nada más, hermanos. ¿En quién? En el Evangelio. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. No hay otro medio. No podemos recibir la justicia de Dios por ningún otro medio, por ninguna obra, por nada que nosotros podamos imaginarnos, solamente a través del Evangelio. Esa es la justicia. Porque por gracia somos salvos, nos dice en Efesios 2:8, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, dice, porque es un don de Dios. O sea, solamente, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que cualquier obra que hayamos hecho pretendiendo ganar algún punto a favor nuestro para entrar en los cielos o para ser justificados, hermanos queridos, no sirve de nada. Solamente por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Vamos a ver entonces, entendiendo ahora la justicia, ¿qué es la justicia? En esta bienaventuranza vamos a ver quiénes son, de quién está hablando, qué personas son los que hablan de quién habla en esta bienaventuranza. Estas personas que habla bienaventurados, los que tienen hambre de justicia, son aquellos que son actualmente los portadores, los administradores de la justicia de Dios. Pero para ser esos portadores, para ser esos
esos hombres que actualmente llevemos la vida de Cristo y llevemos su voluntad y su justicia, primeramente tenemos que haber nosotros mismos experimentado en nuestra propia vida la justicia de Dios. No hay de otra manera. No podemos manifestar la justicia de Dios a los hombres si es que nosotros primeramente no la hemos experimentado. Si nosotros no hemos sido justificados, si nosotros no hemos gozado de esa nueva vida que viene a través de la justificación de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Estos hombres son aquellos que anhelan de todo corazón, que lo que más desean en su vida es manifestar la justicia de Dios, que la voluntad de Dios se establezca aquí en la tierra. Y el modelo principal que amaba hacer la justicia de Dios, ¿quién era? Cristo, nuestro amado Señor. El primerito dijo, cuando Él iba a ser bautizado por Juan el Bautista, dijo que no era digno él, pero Jesús, ¿qué dijo? Él se sometió a la autoridad de Juan y dijo, deja para que así se cumpla toda justicia, porque él sabía a qué clase de justicia se refería. También cuando él estuvo orando antes de su sacrificio, dijo, muchas gracias. Él dijo, Padre, si fuera de mí, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él quería que se cumpla la voluntad de Él. Entonces, hermanos queridos, bienaventurados. Bienaventurados quiere decir felices. Felices los que anhelan que la voluntad del Padre, que la justicia del Padre se cumpla. No es, hermanos queridos, Jesús no quería ningún reconocimiento para Él. Jesús no quería que la gente vea algo de Él en sí, sino que lo vean al Padre. Él decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él amaba que el mundo reconozca a su Padre a través de su vida. Estos hombres que son instrumentos de justicia, que han experimentado ya en su propia vida la justicia del Padre, son los que tienen hambre. Vamos a hablar un poquito ahora qué es el hambre. El hambre es una necesidad imperiosa, ¿verdad? El hambre es una necesidad de comer. La sed es una necesidad de beber, ¿sí? Y el hambre no se satisface con nada, sino con comer. La sed no se satisface con nada, sino es con beber, ¿verdad? Con el agua. No hay ninguna necesidad tan grande como, y a veces cuando no se da el alimento, el hambre hasta duele. El hambre no la puede satisfacer sabiendo, un plato de comida, un pedazo de carne me satisface. Mentalmente yo sé que me satisface, pero eso, el conocimiento que una comida me va a llenar, no me llena. Tengo que comer para satisfacer el hambre. Y en muchas ocasiones el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, ha pretendido que llenándose solo de conocimiento va a satisfacer su hambre. Y es por eso que vemos en el pueblo de Dios, mucho pueblo de Dios, que tiene mucha información, que viene muy regularmente a los cultos, pero vemos que en su vida están insatisfechos. Hay una insatisfacción tremenda. ¿Pero por qué? Porque realmente conocen de dónde pueden saciarse, pero en teoría
no han experimentado en su propia vida la justicia de Dios y no han comido al que les puede satisfacer. Jesús, que dijo en Juan 6:35, dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En otra parte también el Señor lo dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso lo dijo refiriéndose al Espíritu Santo que habíamos nosotros, sus hijos, de recibir. Ríos de agua viva. ¡Qué satisfacción! Ríos de agua viva que nos satisface. No solamente queda el que ha creído satisfecho, sino que tiene ríos que fluyen para que otros también puedan satisfacer esa hambre. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede con los instrumentos de justicia que tenemos que ser nosotros, sus hijos? ¿Por qué a veces no hay esa hambre y esa sed de Dios? ¿Cuál es la causa? Humanamente, ¿quiénes son los que no tienen hambre? ¿Quiénes son los que no tienen hambre ni sed? Los muertos. Los muertos no tienen hambre ni sed porque están muertos. Y sabemos que Cristo llamó muertos a los que no habían experimentado esa nueva vida en Cristo Jesús. El mundo está muerto. Entonces ellos no tienen hambre y sed de justicia. Ellos tienen hambre y sed de su propia justicia. Los muertos no tienen hambre. Pero también, entre los vivos, ¿quiénes no tienen hambre? No tienen hambre los que están dormidos. No tienen hambre los que están muy enfermos. Y muchas veces el pueblo de Dios, que tenemos que ser esos instrumentos de su justicia, estamos dormidos, tan distraídos en otras cosas, en las cosas temporales, que se nos olvida esa hambre y sed de la justicia, del evangelio, de que el mundo pueda conocer ese evangelio, que el mundo pueda conocer a Cristo, porque estamos tan ocupados en lo que Dios mismo, en la añadidura que Dios mismo nos ha dado. Las bendiciones, como dicen en el ámbito evangélico, qué bendecido estoy, el Señor me ha bendecido tanto que ahora estoy preocupado solo con mis bendiciones, pero ya no tengo hambre y sed de justicia. Me ocupo tanto de las bendiciones que Dios me ha dado que en realidad ya no siento ese deseo de buscar al justo, al que me ha hecho la justicia. Ese amor que tenía yo al inicio, ese amor que me apasionaba buscarle a Él, ya no. ¿Qué pasó? Ya no siento lo que antes sentía. Hermanos, pongamos cuidado con eso. Si en nuestra vida estamos viendo que nos estamos quedando dormidos, que ya no sentimos esa pasión, esa hambre, esa sed de su presencia, algo está pasando. O estamos dormidos o estamos enfermos. ¿Qué enfermedad del alma tenemos ahorita? ¿Qué distracción? Y no solamente distracción, esa distracción se puede volver un pecado y nos enfermamos y ya no tenemos deseo. Y a veces es tan fuerte que tenemos, cuando se está en esa enfermedad de no desear la presencia del Señor, hasta me escondo. Ese es uno de los típicos. Cuando se peca, así lo hizo Adán, trata más bien de esconderse. Entonces, cuidado, hermanos queridos. No podemos dormirnos. No podemos, si estamos enfermos, pidamos a Dios, tenemos en Él. Él es el pan de vida. Él es la fuente de agua viva, dice la palabra. Pero, ¿de qué estamos hambrientos?
Se nos ha enseñado en el mundo, normalmente, que nosotros hagamos nuestras propias justicias, nuestras metas, nuestros anhelos. Y no digo que es malo. Desde pequeñitos nos enseñan, a ver, tú tienes que estudiar para que llegues a ser alguien en la vida. Tú tienes que tener tu profesión. Y sucede que los jóvenes empeñosos, unos más que otros, llegan a tener su profesión. Y piensan que ya teniendo la profesión, qué bien, que voy a ser feliz. Voy a ser feliz porque alcancé una meta, mi profesión. Sucede que tiene su profesión, tuvo una alegría temporal, pero el vacío está. Y después, no, es porque tengo que tener un trabajo, voy a buscar un trabajo. Y me afano buscando un trabajo, porque cuando ya tenga el trabajo, voy a ser feliz. Voy a ser feliz. Sucede que tengo el trabajo y siento una satisfacción momentánea. Pasado el tiempo, hay un vacío, hay una insatisfacción. Y comienzan nuestras mentes a llenarnos de más ansiedad. Debe ser porque no tengo un hogar, porque yo el día que me case voy a ser feliz. Y sucede que se casa, que Dios le da un esposo, una esposa, y qué bonito, sí, le amo, me ama, pero qué vacío. Hermanos, es común, yo he escuchado montones de veces, se han casado muy enamorados, que se aman, pero después de un tiempo, qué vacío, qué vacío. Ay, es que no es lo que yo pensaba. Y puede comenzar a meterse a cualquier otras cosas y ya ven a otras personas como que si fueran, no, es que si yo me hubiese casado con otra persona, o si yo me hubiese casado con este que ahora sé, pero ¿por qué no se me presentó a su tiempo? Entonces, y comienza la mente a desviarnos cada vez más y a atrasarnos. De repente, ok, tienes tu casa, lograste tu trabajo, lograste casarte. No, yo seré feliz el día que ya no tenga que pagar tanto arriendo. Señor, dame una casa. El Señor le concede la casa. El Señor le concede un carro. El Señor le concede las añadiduras que por su misericordia nos da. Y sucede que tenemos la casa. Y, ay no, pero es que la casa del vecino es más linda. Yo quisiera tener esa casa. O no, este carrito sí estaba bonito, pero ya necesito un carro más moderno, más caro. Hermanos queridos, todos esos deseos temporales es lo que nosotros queremos, que producen una satisfacción temporal. Siempre hay más, siempre se desea más, porque nada de las cosas temporales satisface plenamente al hombre, nada. Va a estar siempre insatisfecho. El enfermo, ¿qué va a pasar? Si usted le pregunta, habla con un enfermo, y bueno, ¿qué es lo que tú deseas? Salud. El día que yo esté con salud voy a estar feliz. El que no se ha casado, el día que yo encuentre el amor de mi vida voy a ser feliz. El que no tiene trabajo, el día que yo trabaje y tenga mi sueldo que pueda yo, voy a ser feliz. Hermanos, y nos damos cuenta que cuando tenemos todas esas cosas, seguimos insatisfechos. Porque no es la salud, dinero y amor, como se desea tanto en los fines de año. No, nada de eso satisface. El único que satisface plenamente es aquel que dio su vida por nosotros. El único. Usted puede, no estoy diciendo que es malo que nos gocemos y que tengamos lo que el Señor nos ha dado. Usted puede tener su casa, su carro, las añadiduras. Y hay una gran diferencia, porque cuando esas añadiduras las recibes una vez que has entendido y te has sentido satisfecho y has comido del pan de vida, lo otro lo disfrutas tanto. Tal vez no es una casa grande, o tal vez una casa pequeñita, pero la disfrutas. Tienes un trabajo, lo disfrutas.
Tienes tu familia, la disfrutas. Pero el que no ha sido justificado, el que no ha gozado de esa justificación, se queja de todo. No le satisface nada. No le satisface su familia, no le satisface sus hijos, no le satisface su esposo, no le satisface el cargo que tiene ahora en su trabajo. No le satisface. Está siempre insatisfecho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos lindos? Despertar, anhelar. Señor, ¿qué es lo que quieres que hagamos? ¿Cuál es el mayor acto de justicia que nosotros tenemos que hacer? La predicación del Evangelio. Permitir que la vida de Cristo se conozca. Permitir que lo que nosotros mismos hemos experimentado, el mundo también lo experimente. Si nosotros, como hijos de Dios, como instrumentos de justicia, no sentimos esa pasión, esa hambre, ese dolor por el que no conoce todavía, por el que no ha experimentado la justicia de Dios, algo está pasando con nosotros. Si nosotros estamos contentos solamente, yo ya soy salvo, el Señor me perdonó, me sentí súper bien, sentí que una carga salió de mí, estoy livianito, salí livianito cuando oraron por mí. Pero si tú no tienes esa pasión, esa hambre de que otro también lo conozca, algo está pasando. ¿Qué les duele? ¿Qué nos duele, hermano? ¿Qué nos duele? No nos duele cuando vemos ahora en las escuelas a nuestros niños que están siendo adoctrinados por estas, que a lo malo ya le dicen bueno. No les duele. Si no hay dolor por eso que está pasando entre nuestra juventud, pero si le duele, entonces predique a los niños, instrúyale a los niños, que los niños puedan conocer la justicia de Dios, porque si no, ellos desde pequeñitos van camino a la perdición. Si a usted le duele que nuestra juventud cada día está más desorientada, que en nuestra juventud ya no hay pudor, ya no hay castidad, ya eso de casarse virgen hasta el matrimonio, no sean ridículas, esos eran la época de los abuelos. Si no nos duele que nuestra juventud viva como está viviendo, porque la palabra dice que la fornicación, el acto sexual antes del matrimonio es pecado y que no entrarán en el reino de los cielos, hermanos. Y cada vez eso es tan común. Ahora, lo anormal es que no haya castidad. Eso es lo normal. Y cualquiera que trata de agradar a Dios es anormal. Hermanos, si no nos duele que nuestra juventud está tan desorientada, si no nos duele que nuestra juventud está enfocada en cosas temporales, y no solamente temporales, sino malas, porque el mundo les ha dicho que ya no es malo, que el aborto no es malo, que es un derecho de la mujer. Si no nos duele eso, pero si le duele, predíquele a los jóvenes, hermano. Predíquele a los jóvenes, la mies es mucha, los obreros son pocos. Sea usted ese instrumento de justicia. Queremos que Cristo venga. Amén. Sea un instrumento de justicia. ¿Cómo vemos actualmente la cantidad de divorcios? La cantidad de matrimonios que se separan, habiéndose casado llenos de ilusión, de amor, de puro amor y tanta cosa. Al poco tiempo, hay cada día las estadísticas, no me acuerdo actualmente, pero son alarmantes cada día las estadísticas de divorcios. Y nosotros, los instrumentos de justicia, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya nos acostumbramos. Nos acostumbramos a lo malo.
Nos acostumbramos a las noticias malas. Todos los días se dicen en las noticias, es tremendo, muertes, sicariatos, todos los días nos acostumbramos, que ya es normal en los divorcios, cada vez más en aumento. Si no nos duele, algo está pasando a esos que debemos ser instrumentos de justicia. Pero si nos duele, prediquemos a los matrimonios. Si nos duele, prediquemos a los matrimonios. Si nos duele que hayan tantos sicarios, prediquemos a esta gente que no conoce de Dios. Prediquemos el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Pero si no conocen el Evangelio, pero si no conocen a Cristo, la justicia de Dios no se puede revelar. Solamente es a través de la predicación del Evangelio. Hermanos, ¿qué estamos esperando? Ya Dios no nos ha mostrado tanto su amor. ¿Qué más necesitamos de Dios? ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesita demostrarnos Dios? Su amor, nos ha entregado todo su amor. Nos entregó su propia vida. Nos entregó todo de Él. ¿Qué más necesitamos nosotros entender? ¿Qué más necesitamos de Dios? Para ser esos instrumentos de justicia que Dios quiere que sea su pueblo. Que el mundo conozca también ese amor, esa gracia, esa justicia de Dios. Y esto se vaya expandiendo. Me gozo muchísimo con lo que está sucediendo en el Chaco. Y yo estoy segura que esto va a ser el comienzo, la semillita que se va a extender a otros países y que el reino de los cielos, la justicia de Dios, se va a seguir extendiendo. Pero hermanos queridos, felices, solamente seremos felices si hemos comido, si nos hemos saciado del que es el verdadero pan de vida, de nuestro Señor. No pierda tiempo, si hay jóvenes aquí, no pierda tiempo. No es nada de lo que le han enseñado hasta sus padres que va a alcanzar la felicidad o la satisfacción. No pierda tiempo, busque esa fuente de vida que satisface. Búsquele al Señor, busque su presencia. Ame su presencia, mantenga ardiendo ese fuego de amor, que esa hambre nunca se consuma, que esa hambre nunca se apague, porque el momento que se apaga es un parámetro, hermanos queridos, es un parámetro. ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy sintiendo hambre o no estoy sintiendo hambre de las cosas de Dios? ¿Cómo me siento? ¿Satisfecho o insatisfecho? Si te sientes insatisfecho, estás buscando tu satisfacción en cosas temporales. Si te sientes satisfecho, verdaderamente satisfecho, es porque la vida de Cristo está creciendo en tu vida. Amén. Hermanos, es lo que el Señor ha puesto en mi corazón y estoy convencida de que el pueblo de Dios, de que sus hijos, seremos en este tiempo esos instrumentos de justicia y que su justicia se va a extender en toda la tierra. Amén, gloria a Dios. Y estoy segura, hermanos queridos, porque no va a ser en nuestras fuerzas, no va a ser en nuestras fuerzas, no por nuestra capacidad, no, sino solamente por la gracia de Él, por su vida en nuestra vida, nada más. Pongámonos de pies, hermanos, y vamos orando. Amado Padre Celestial, Rey de Reyes, Señor de Señores. Hermoso Padre, gracias porque tú eres vivo. Gracias porque tú eres un Dios de poder, eres un Dios de gracia, eres un Dios de justicia, eres un Dios de amor, eres un Dios de misericordia.
Gracias, Padre, porque tú no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades ni a nuestros pecados, sino, Señor, conforme a tu justicia de amor y verdad, Señor eterno. Gracias, Padre de la gloria, porque tú, el deseo de tu corazón, Señor, es que tu pueblo, Padre, sea un instrumento de justicia en tus manos, Dios de la gloria. Bendito Padre, despierta a tu pueblo si ha dormido, Señor. Aviva tu pueblo, Señor eterno. Sana tu pueblo, Padre celestial. Espíritu Santo, Espíritu Santo, pon esa hambre y sed de tu presencia, Señor. Esa hambre inagotable, Padre celestial. Que podamos buscar, Señor, tu voluntad. Que podamos agradarte a ti, Padre celestial. Que no sea, Señor, nuestra voluntad, sino la tuya, Padre. Papá, ponemos nuestras vidas, Señor, delante tuyo. Ponemos cualquier meta, Señor, cualquier deseo, Padre, te lo ponemos delante tuyo, papá. Y ponemos, Señor, la vida de tu pueblo, Padre, nuestras vidas, delante de tu divina presencia, papá, para que seas tú, Señor, usando nuestras vidas como instrumento de justicia, para que el mundo conozca, Señor, y pueda también deleitarse en ti, en el nombre de Jesús. Amén.